Qué bendición es verte en este lugar. ¿Alguien recuerda esa escena de Abel y Caín, iglesia y Génesis? Dice la palabra del Señor que ambos llevaron la primera ofrenda delante del Señor. Y dice la Biblia que uno entregó. ¿Alguien me quiere recordar qué es lo que entregaron? Vamos a empezar con esto. ¿Qué entregaron, iglesia? Uno entregó el fruto de la tierra, ¿verdad? ¿Quién fue? Caín, ¿verdad? Y Abel, ¿qué entregó? Los primogénitos. Pero no solamente dice eso, dice que lo mejor, lo más gordo. Y sabes, entonces esta verdad nos dice algo. Que no se trata de entregar por entregar, no se trata de cumplir, porque ambos cumplieron. Y yo creo que tú y yo estamos ahí, cumplimos, ya entregamos la oración, pero no se trata de cumplir, se trata de la calidad. Digo conmigo esa palabra importante, calidad. Claro, de calidad, de entrega, de cómo estás dando lo mejor de ti, o estás entregando lo que te sobra, incluso con la maldita expectación de recibir en la adoración, de estar recibiendo, de ser ministrado. Recuerda que la adoración no viene para ti, la adoración no debe ministrar tu corazón. La adoración fue creada para ministrarle el corazón a quien es, a Dios, no a ti. Ya que si no sientes bonito, no te preocupes, no fue creada para ti, fue creada para Dios. Él es el que tiene que sentirla. Él es el que debe sentir que tú le estás cantando a Él por gratitud, por reconocimiento, por gloria, por honra, porque lo merece, por innumerables razones que lo deberíamos estar adorando. ¿Cierto o no, amada iglesia? ¿Amén? Bien, pues hoy vamos a tener este tiempo. Y de la misma manera como la actitud define la adoración, también como recibe la Biblia, va a definir, lo que tú vas a recibir de ella. Si tienes una mala actitud, no conmigo, sino con la Biblia, no vamos a recibir la bendición de ella. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Entonces hoy vamos a recibir la Biblia con la actitud correcta, iglesia. Amén. Eso. Bien, pues vamos a continuar nuestra serie en el segundo de Samuel, capítulo 15. Segundo de Samuel, capítulo 15. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículos 24 al 29. Vamos a hacer la lectura panorámica y yo quiero pedirte, por favor, que prestes atención a cada diálogo. Quisiera que tú y yo nos pudiéramos imaginar este escenario completo. Dice la Biblia así: y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y se asentaron en el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla en su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahías, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga la respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. ¿Pusimos atención, amada iglesia? Úchala, no, ya me quedé solo en el primer segundo, otra vez. No, la hagan. Bien, vemos un escenario aquí en el capítulo 15. Recuerden que el capítulo 15 está dedicado a describir la rebelión de Absalón. Absalón se levanta en contra de su propio padre. Él tenía sus daddy issues conocidos ahí, sus problemas con padre, ¿verdad? Capítulo 14, ahí lo que ocurrió entre la familia. Adonías no, se me va el nombre. ¿Quién abusó de su hermana? Absalón, no, Absalón era su hermana. No, la hermana era Tamar y el otro era Abnón, gracias.
Abnón viola a Tamar, hermana de Absalón. David no hizo nada y Absalón le guarda rencor. Y entonces su rencor lo lleva a una gran rebelión. Y hasta aquí vamos viendo que están en el pico de la rebelión, ¿verdad? Absalón había logrado mucho terreno en el reino. Y cuando se le viene el problema completo, pues David lo que hace es huir. La semana pasada hablamos sobre esto, sobre qué haces cuando tienes los problemas enfrente. Bueno, David decidió huir. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder, de dominio propio, de hacerle frente y encarar nuestros problemas. Pero ahora vemos esta continuación de nuestra serie. ¿Alguien recuerda el nombre de nuestra serie? RBD, ¿verdad? Tú dices R, yo digo BD y juntos. No, no es cierto. Bien, RBD parte 5. Ya llevamos 5, iglesia. 5 con esta serie. Vamos entonces a irnos verso a verso. Primer versículo, versículo 24, nos va a dar nuestro primer punto. Dice: he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y se asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. ¿Qué observamos aquí, amada iglesia? ¿Tú ves solo a David? De hecho, no es la primera vez que se menciona que David no salió solo, sino que estaba acompañado. Sin embargo, David opone resistencia constantemente. ¿Te acuerdas de nuestro personaje de la semana pasada? ¿Alguien se acuerda de del nombre del personaje? Iglesia, lo hablamos todo el tiempo. No le permitió ir con él, le rogó, pero él no quiso. Itaí, ¿verdad? Y Itaí quería estar con David, pero David no quería. Y ahora vemos una vez más a David diciéndole a Sadoc: no, no, tú regrésate, tú vete. Él quería estar solo. Pero hay algo importante que tienes que saber respecto a la soledad. Según Génesis 2:18, ¿qué dice Dios de la soledad, iglesia? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. ¿Qué es lo que opina Dios de la soledad, iglesia? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. La soledad no es buena. Fíjate, lo interesante de la creación es que el Señor estaba creando y en cada creación la sellaba diciendo: esto es bueno y bueno en gran manera. Pero una cosa vio que no era buena: la soledad. La soledad no es buena, amada iglesia. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, David quería estar solo, pero Dios en su palabra nos muestra que la soledad no es un buen escenario para la vida del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Fíjate lo que también Éxodo 18:17 al 23 nos dice. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Muchas gracias. ¿Qué observamos aquí, amada iglesia? Un escenario que seguro para ti pues no es desconocido. Vemos al suegro de Moisés, ¿verdad? Por primera vez un suegro metiendo su mano para algo bueno, al menos, ¿no? Aquí los suegros tienen un apoyo bíblico aquí. Resulta que el suegro de Moisés viene y detecta algo en Moisés. Moisés estaba sobrecargado, tratando con muchos asuntos, y le dice algo muy sabio en el versículo 18: no podrás hacerlo tú solo. No podrás hacerlo tú solo. Y no es una palabra de desánimo, ni de desaliento, ni de negativismo, ¿verdad? Diría: no, pues claro, un suegro diciendo que no puedes, pues tiene toda la lógica. Pero fíjate que no tiene todo ese son de deprimirlo, de desanimarlo. Todo lo contrario, tiene la intención de cuidar su corazón para beneficio de todo el pueblo. Porque si te das cuenta, le dice: si tú haces esto, vas a descansar tú
y el pueblo irá en paz. Entonces a veces, iglesia, queremos llevar cosas solos porque pensamos que nosotros podemos. Y eso solo alimenta egocentrismo en nuestra vida, autosuficiencia. Y la autosuficiencia nunca ha sido una acción espiritual, sino carnal. El sentirte autosuficiente. Nadie. Pero ¿qué crees? A través de la palabra de Dios, Dios nos muestra que no puedes, que necesitas de alguien. En primer lugar, pues de Dios, ¿verdad? De Él todo. Pero sin embargo, también Dios te puso en una sociedad, te rodeó de gente para que de niño te des cuenta que no puedes solo. Un niño solo, hermanos. Un bebé es el ejemplo máximo de toda necesidad y de que necesita, pues bueno, para todo, hermano. Que le limpien, que le den de comer, que le hagan la comida, que todo, todo. A medida que va creciendo, quizás sus necesidades van cambiando, pero sigue necesitando apoyo. ¿Cierto o no, iglesia? Sí, necesita acompañamiento en todas las etapas de nuestra vida. La autosuficiencia, iglesia, solo es una acción carnal que no nos permite ser bendecidos. Porque la autosuficiencia es yo las puedo. Y hasta este momento Moisés había mostrado autosuficiencia. No, ustedes tráiganme todos los asuntos, yo aquí los despejo. Pero el suegro detectó que estaba desfalleciendo porque no puedes. Y amada iglesia, hay un punto en el que tú y yo tenemos que decir, no puedo, no puedo solo. Necesito ayuda, necesito apoyo. Y el suegro dijo, haz esto, y le da ahí una dirección importante. Pon a tantos hombres para que filtren asuntos de lo más importante, y así vas a descansar tú. Algo que quiero que sepas es que Dios no quiere cansarte, al contrario, quiere traerte reposo. Él quiere que experimentes descanso. ¿Amén, iglesia? Mira, 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Efectivamente, iglesia, todos necesitamos apoyo de personas, como fue el caso de Moisés, puso a gente, a personas. Pero la ayuda más importante y la compañía más importante que tú y yo tenemos que experimentar es la de Dios. Y el Señor se aseguró de que tú y yo no tuviéramos orfandad en nuestra vida, que no estuviéramos solos nunca. Dice, no los dejaré solos. Dice, para que esté con vosotros, ¿cuánto? Para siempre. Qué hermosa promesa, ¿no te parece, iglesia? Que Dios esté contigo para siempre. Es la garantía de que no vas a estar solo. No vas a estar solo. En Dios no hay soledad, iglesia. En Dios no hay soledad, y esa es una hermosa garantía que el Señor te dice, conmigo no va a haber soledad, no va a haber orfandad. Dice, fíjate qué hermoso versículo al final del 17, y estará en vosotros. Esta es una garantía, iglesia, porque no solamente está contigo, sino en ti. Fíjate qué dimensión tan hermosa. Contigo es que está acompañándote, pero en ti es que está habitándote. Y esto es hermoso porque Dios te ofrece una relación donde tú no vas a estar solo nunca, porque la soledad no es buena. La soledad no es buena, iglesia. Además, Romanos 12, 15 al 19 también nos abona lo siguiente. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Al inicio de esta porción de la escritura, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan. Es una instrucción de Dios, iglesia. Una instrucción donde nos pide el Señor acompañamiento. El acompañamiento es estar presente. A veces en la iglesia nos queremos hacer los elocuentes, los sabios, los interesantes, y queremos tener las palabras correctas cuando una persona la está pasando mal.
Dios no te carga y no te manda que le des palabras, solo que estar. A veces estar ayuda más que pronunciar una palabra. No sé si te ha pasado. Vamos a pensar, si hay una persona que acaba de perder a un familiar que amaba tanto, ¿qué palabra puede venir de ti que traiga consuelo? El famoso y poderosísimo, échale ganas. El inigualable, no llores, está en el cielo. ¿Y cómo sabes? Igual y no. ¿Estás de acuerdo? Entonces a veces no hay palabras para consolar, no hay palabras por más elocuentes, por más políticamente correcta, bien dicho, no puedes traer sanidad al corazón de una persona que acaba de pasar por una pérdida, pero puedes hacer algo que sí puede sanar, estar. Dice, gózate con los que se gozan, llora con los que lloran. Estar ahí es una gran acción. Estar presente, no digas nada, solo estar ahí. ¿Sabes cuál fue la gran regazón de los amigos de Job? Abrir su bocota. O sea, ellos estaban ahí y mientras estaban ahí eran sus amigos. Qué bueno, se mostraron amigos. Porque Job la estaba pasando, pero bárbaro, hermanos. La estaba pasando mal. El pelo de todos sus hijos. Su piel muerta, ¿verdad? Estaba muy mal, enfermo. Sus hijos muertos. Su esposa, ustedes saben la condición. Y vienen sus amigos y dice que durante 7 días no abrieron su boca. Hasta ahí llevaban palomitas, se mostraron amigos, acercándose. ¿Cuándo es cuando la regaron? Cuando empezaron a hablar. Pues ya, pues confiesa tu mal, a ver, cuéntanos qué hiciste, porque no, ¿cómo es posible que te pasó esto? ¿Sí me estás escuchando esto, iglesia? Porque eso ocurre. Ocurre que muchas veces creemos que se necesita hablar. No, no se necesita hablar. Se necesita estar, estar. Y Dios dice, yo con ellos, gózate con ellos. Eso es lo que necesitan. Estar. ¿Sabes cuánto necesita? Necesita tus tenis. Ah, ¿qué necesito? Que estés. Es lo que necesita tu hijo. Que estés. Porque cuando él crece, lo que más va a formar carácter en él no es decir, pues mira, mi papá me anduvo con puro zapato de marca. Mira, mi papá me vistió con esto, me dio el Nintendo del año. Va a decir, mi papá estuvo presente, fue un hombre presente, una madre presente. Porque ¿qué es lo contrario a ser un padre presente? Alguien ausente. Que aunque vivan en la misma casa, duerman ahí en la misma casa, nunca estás. La presencia vale más. Tu Dios es un Dios presente. Iglesia, ¿estás aquí? Tu Dios es un Dios presente. Él no se hace presente por lo que te da. Él se hace presente por quién es y cómo ha estado a tu lado en todas las buenas y las malas. Pues su gran promesa, no los voy a dejar huérfanos. No van a estar solos en esta tierra. Mientras la caminen, no van a estar solos. Te fallará papá y mamá, pero yo voy a estar ahí. Cuando pases por las aguas, ahí voy a estar. Cuando pases por el fuego, me vas a ver ahí. Cuando te las estés viendo duras, voy a estar contigo. Él no te promete ausencia de problemas, te promete su presencia. Qué hermosa promesa, iglesia. El tener a un Dios que va a estar ahí. Ahora tú debes ser un hombre presente en tu casa, un esposo presente, un padre presente, una madre presente, un miembro de iglesia presente. Amada iglesia, tú y yo tenemos un Dios presente, tenemos que hacernos presentes, porque según lo que la Biblia nos dice, haces más estando con el que se goza y llorando con el que llora que hablando. Hablando, iglesia, recuerda a los amigos de Job, ellos la regaron cuando abrieron su bocota. Qué padre, hubiera sido una historia muy buena si los amigos de Job, su única participación hubiera sido estar. Ahí estaban. No podían hacer nada. No podían decirle nada, pero estaban ahí. Pero durante varios días se la vivieron diciendo, no, pues por algo te pasó esto, ya confiesa tu maldad, pues ya arrepiéntete, pues ya dinos qué ocurrió. Amada iglesia, estar presente vale mucho más. Amén. Punto número 2, versículos 25 al 26.
releyéndolo dice, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla en el tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Punto número 2, iglesia. Deja todo a la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a aprender qué es dejar todo a la voluntad de Dios de una manera espiritual. Porque existe la manera carnal. Cuando decimos, ay, que Dios haga lo que quiera. Escucha bien. Sí tiene una verdad. Sí es algo que tenemos que hacer porque Jesús mismo nos lo ejemplificó. Pero tiene que ser 100% espiritual. Quiero comenzar diciéndote que dejar todo a la voluntad de Dios es una actitud activa y no pasiva. Ojo con esto. ¿Escuchaste esto, iglesia? Dejar todo a la voluntad de Dios es una actitud activa. Porque cuando decimos, ay, que se haga lo que Dios quiera, te echas a la hamaca. Pues yo ya lo puse en las manos de Dios, ¿no? Ya que Dios haga lo que quiera. Como si ya está la pelota en la cancha. Ya está en su problema, ¿verdad? Hay una frase que mi esposa usa mucho, que es tu mono. Y es por una ilustración que escuchó y impactó su vida porque hablaba de un señor que dijo, ay, mira, hay un mono ahí, un mono chiquito, literalmente un chango. Yo lo voy a quedar, me lo voy a quedar. Lo toma, pero los changos son súper inquietos. Entonces se lo encarga a su amigo. Y ve otra persona de sus amigos, ve otro chango igual, solito y bonito. Ay, mira ese chango, está muy bonito. Lo agarra también su otro amigo, pero también termina dejándoselo al otro, al amigo. Cuando ve ya tenía 3 changos encima. Es tu mono, ¿verdad? A veces nosotros agarramos responsabilidades, pero de repente se las soltamos a alguien más. Ahora es el mono de alguien. Ahora es su responsabilidad. Equivalente a decir, pastor, ahí le encargo a mi hijo. Es bien rebelde, ahí se lo encargo. Ya le pasaste el mono, ¿verdad? Porque es como, ahora es tu bronca. No, no deja de ser tuya, ¿cierto o no, iglesia? ¿Te acuerdas qué hizo Jesús cuando llegó este hombre? Se me va el nombre, hoy ando muy desmoriado, ¿eh? Llega y le dice, mi hija se está muriendo, Señor. No, mi hija se está muriendo. Y entonces ya va Jesús, la sana y se la devuelve. Se me va el nombre, hoy ando muy mal. Y que en el camino la mujer de flujo. Bien, entonces allá Jesús, sí, efectivamente él hace lo que tiene que hacer, pero no dice, bueno, ya déjamela, tú cuidaste. Se la regresó, le volvió la responsabilidad. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Entonces, fíjate, dejar toda la voluntad de Dios no es una actitud pasiva, es una actitud activa. Primero de Samuel, capítulo 14, versículos 6 al 13, dice, Dijo pues Jonatán a su paje de armas, pasemos a la guarnición de estos circuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado a nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que tras él los mataba. gracias. Tú y yo estudiamos hace años, verso a verso, esta porción de la Escritura. Y quiero recordarte el contexto. Estamos en una batalla fuertísima con los filisteos, una vez más. Y dice la palabra de Dios que ahí el rey era Saúl. Y Saúl se encontraba debajo de un árbol tamarisco, en la sombrita. A ver si las cosas pues pasaban, ¿no? A veces así somos. Pensamos que si no nos movemos, las cosas tarde que temprano pasan.
Pero Jonatán dijo, no nos podemos estar mirando las caras unos a otros, las cosas están muy graves. Entonces le dijo Jonatán a su paje de armas, vamos a pasar. Bueno, si Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir. Dice entonces el versículo 6, quizá haga algo con nosotros, porque Jehová puede matar con pocos o con muchos. Y entonces dice, ¿sabes qué? Si subimos y nos ven y nos dicen de dónde son y esto, bueno, si logramos es que Jehová nos está apoyando. Y si no, pues que haga Dios lo que quiera. Pero ves entonces que no se queda echado a la hamaca. No es una actitud pasiva de Jonatán, sino que dice, algo tiene que pasar. Efectivamente, la voluntad está en Dios, pero yo no me voy a quedar sentado. Efectivamente, la voluntad finalmente la ejecuta Dios y Él hace lo que quiere. Sí, pero yo no me voy a quedar aquí. Necesito hacer algo. Y entonces él le dijo a su paje, vámonos, vamos a hacer esto. Y el paje le responde algo importante, el versículo 7 al final. Ve pues, aquí estoy a tu voluntad. Claro, porque aquí hay dos voluntades. La voluntad de Dios, que es la que es y será, y tu voluntad. ¿Qué tengo que hacer con mi voluntad, iglesia? Rendirla. Rendirla. El paje de armas le dice, sí, aquí estoy a tu voluntad. Y Jonathan dice, bueno, pues nosotros estamos a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí vemos una rendición de voluntades. El paje diciendo, estoy a tu voluntad, y Jonathan diciendo, estoy a la voluntad de Dios. Eso es lo correcto que se hace con la voluntad. ¿Qué se hace con la voluntad? Rendirla. ¿Qué otra cosa se hace? ¿Y qué se hace con la voluntad de Dios? ¿Dios rinde su voluntad? Él no rinde su voluntad. Ahí te va, importantísimo que lo sepas. Dios no rinde su voluntad. ¿Qué tengo que hacer entonces con la voluntad de Dios? Recibirla. Rendir la mía, recibir la suya. Y cuando esta fórmula se alinea así, ¿cuál es el resultado? Victoria. Victoria. No ves a un hombre echado en la hamaca, dicen, bueno, pues hay que se haga lo que Dios quiera, pero él no haciendo nada. No se puede lograr victoria no haciendo nada, esperando esa falsa búsqueda de la voluntad de Dios. Porque estar a la voluntad de Dios no es una actitud pasiva. Tiene que ver siempre con acciones. Amén, iglesia. Tiene que ver con pasos. Entregarte a la voluntad de Dios. No puedes decir, ay, que sea de lo que Dios quiera, vámonos. No, espérate. Espérate, si es a la voluntad de Dios, tienes que dar esos pasos que Dios te va dictando correctamente. Vamos a ver otra cita que nos afianza esta verdad. Josué 9, 22 al 27. Josué 9, 22 al 27. Y llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera, porque nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Los gabaonitas tienen una historia muy interesante en la Biblia, iglesia. Los gabaonitas estaban destinados a la destrucción. Eran un pueblo enemigo. Pero dice la Biblia que ellos escucharon la instrucción de Dios. Hey, Dios manda a destruir a todos los enemigos y ellos escucharon lo que Dios había hecho a Egipto y tuvieron miedo. Pero su miedo no los paralizó, su miedo no los apanicó ni no los arrinconó. Dijo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Entonces son los que se vistieron con sacos rotos y su comida enmohecida y llegaron y dijeron, venimos de muy lejos y venimos a hacer paz, no queremos problemas. Hace paz Josué y entonces, pues evidentemente se engancha con sus palabras y descubren que no eran un pueblo lejano, sino era un vecino.
Oye, ¿por qué nos engañaste? Es que escuchamos lo que Dios ha hecho. Ahora sí estamos a su voluntad. Pero una vez más, iglesia, ¿ves pasividad o ves una actividad? Ahora fue temor, fíjate la fórmula, temor igual a acción. El temor no te arrincona, no te achica, no te paraliza. El verdadero temor a Dios te activa. El verdadero temor te hace hacer algo, un acto de humillación, un acto de oración, un acto de valentía, porque no tuvieron valor estos cuates. O sea, imagínate llegar hasta allá, presentarse, disfrazarse, y tuvieron un acto de valentía, de sagacidad. Y entonces al final dijeron, bueno, pues ya hicimos lo que hicimos, haz lo que quieras con nosotros. Y por ello los hicieron aguadores y leñadores de por vida, pero finalmente no los mataron. Ahora quiero que sepas, los gabaonitas fueron hombres que tienen una participación muy interesante durante la Biblia, porque estos hombres, iglesia, en futuras guerras de Israel fueron aliados de Israel, a pesar de que no eran israelitas. Pero como ya eran prometidos para ser aguadores y leñadores, siempre fueron considerados, siempre fueron incluso rescatados. Si tú lees los primeros capítulos de Primero de Samuel, notarás también una intervención de los gabaonitas, donde pues parece que este eran pueblo. ¿Por qué? Por un acto de valor, motivado por un verdadero temor a Dios. Porque el temor no te apanica y te, ay, no sé qué hacer. Pues hay que haga lo que Dios quiera. Yo aquí me voy a quedar calladito a ver que las cosas pasen. ¿Sabes? Hay un animal que la Biblia dice que es un animal bien grande, muy grande. Es el ave de las aves, si no es que el ave más grande del mundo, pero es bien cobarde. Que en cuanto ve problemas es ridículo porque mete su cabeza en el hoyo. Su cuerpezote afuera, su cabeza adentro de un hoyo y piensa que ya se acabaron los problemas, ¿verdad? Porque como su cabeza está adentro, todo su cuerpezote voluminoso no se ve. Fíjate, iglesia. Interesante. Vamos al último versículo de este punto. Lucas 22, 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias. Y claro, tendríamos que mencionar al ejemplo, al único de nuestros ejemplos, el modelo de la fe, Cristo Jesús. Él fue quien nos enseñó a pedir la voluntad del Señor, ¿cierto o no, iglesia? Él mismo dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pero en su entrega a la voluntad de Dios, nunca fue pasivo. Él dio pasos hacia la voluntad del Señor, ejecutó la voluntad de su Padre. Entonces, iglesia, como un denominador, el verdadero temor y la no es pasiva. Siempre son acciones contundentes, consecuentes a lo que yo creo que es la voluntad de Dios. Amén. Punto número 3. Vamos a terminar. Hoy solo hay 3 puntos, iglesia. Puedes respirar muy hondo, ya saborearte esa barbacoa que te espera. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 27 y 28. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Ojo con esto, iglesia, estamos terminando. Dice que entonces David le dice a Sadoc, oye, pero tú eres vidente. Cuando dice vidente se refiere a profeta. Tú eres vidente, entonces vuélvete con tus hijos, consulta a Dios y vienes y me respondes. Yo me voy a quedar en los vados, me voy a quedar parado. Hasta que tú me mandes respuesta, ya me voy a mover, porque dice, hasta que vosotros me den aviso. ¿Cierto o no, iglesia? ¿Lo entendiste así conmigo? Ahora, escucha, David ya había perdido su línea directa con el Señor. Quiero poner este último punto, perder la línea directa. ¿Cómo se llama nuestro último punto, iglesia? Perder la línea directa. ¿Por qué le pusimos esto? Hasta aquí
hemos visto durante literalmente años en el estudio verso a verso de 1 de Samuel que David era un hombre que no necesitaba de un sacerdote para consultar a Dios. Consultaba a Dios personalmente, directamente. No necesitaba, ¿verdad, iglesia, andar buscando sacerdote? No fue como el caso de Saúl, que dependía 100% de Samuel para escuchar la voz de Dios. Él, muchas ocasiones, en crisis fuertes, en tiempos difíciles, Dios le contestaba si David lo consultaba. ¿Cierto o no, iglesia? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, David había perdido la comunión. Porque quiero decirte algo, bautista, amado, iglesia bautista. Sí, la salvación no se pierde, pero sí se pierde la comunión. Eso sí se pierde, ¿eh? Se pierde la comunión. Y es fácil perderla. Miren lo que dice la palabra en 1 Samuel capítulo 14, 35 al 39. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Gracias. Aquí vemos un versículo que si tú no conoces el contexto dirías que, ¿qué está pasando aquí? Porque pues Saúl levantó un altar, Saúl consultó a Dios. ¿Por qué entonces no le respondió? Esto entonces muestra que Dios no responde siempre, que no responde al que le consulta. Bueno, recuerden que hay una verdad con Dios. Dios recibe a cualquiera, pero no como sea, que es algo muy diferente. ¿Cualquiera puede acercarse a Dios, iglesia? ¿Un homosexual? ¿Un violador de niños? ¿Un ladrón? Cualquiera puede acercarse a Dios, pero como sea, ¿puede permanecer así? No, no, porque Dios acepta a todos, pero no los deja igual, ¿verdad? Cuando llegó el hijo pródigo, llegó todo sucio, todo harapiento, y el padre lo recibió, pero no lo dejó así. ¿Qué mandó a hacer con él? A cambiarle el vestido, el calzado, el anillo, bueno, todo. ¿Por qué? Porque Dios te recibe como estás, pero no te deja igual. Entonces, amada iglesia, vemos que Saúl tenía una actitud bien equivocada en este contexto. En primero estaba persiguiendo a David sin razón alguna. Fue todo su gobierno se lo dedicó a perseguir a David. ¿Estamos de acuerdo con esto, iglesia? Entonces, cuando viene a consultar, hace un ayuno. Dice que pone a ayunar a toda su pueblo. Estando en guerra, iglesia, pone a ayunar a su pueblo. Y entonces le dice, y quien haya roto el ayuno, bueno, pues lo voy a matar. Entonces Jonatán pasa por unos campos, ve miel y toma miel y invita a varios a comer miel, pero la gente quería a Jonatán y no le dijeron quién era. Por eso es que viene Jonatán y dijo, ¿por qué no me estás respondiendo? Ay, alguien hizo mal, y aun si fuera Jonatán mi hijo, sobre él. ¿Por qué Dios no le respondió? Bueno, iglesia, a pesar de que podamos levantar altares, a pesar de que pongamos holocausto en nuestra vida, Dios no está interesado en tus rituales, le interesa tu corazón. Acuérdate de ese versículo que dice, si tú vienes a entregar tu ofrenda, pero allí te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ¿qué dice la Biblia? Deja tu ofrenda, ve y reconcíliate primero. Porque ¿qué le importa más a Dios? ¿La ejecución de los ritualismos o tu condición espiritual? Le importa tu corazón. Entonces, por más altares que hagas y levantes, si tú no estás alineado a la voluntad de Dios, iglesia, no va a haber un canal para escuchar claramente la voz de Dios. Eso es importante que sepas. Él levanta un altar, incluso dice, edificó altar a Jehová, que fue el primer altar que le levantó Saúl a David, a Dios, pero no lo escuchó. Entonces dice que un soldado le dice, oye,
Vamos a consultar a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Lo hace, pero no lo escucha. ¿Por qué, iglesia? Bueno, porque cuando buscamos la voluntad de Dios, no solo es pedir la voluntad, es estar alineado a esa voluntad. No solo es pedir la voluntad de Dios, es estar alineado a esa voluntad. Porque a veces nosotros estamos buscando consultar al Señor sobre un asunto, pero nuestra vida no está alineada. Estamos peleados con todo el mundo, estamos haciendo tranzas en nuestro trabajo, estamos viviendo en fornicación o adulterio. ¿Qué le interesaría más al Señor? Alinear primero tu vida, ¿cierto o no? Bien, fíjate, vamos a seguir hablando del ejemplo de alguien a quien Dios no le contestó varias ocasiones. Y es Saúl. Primero de Samuel 28, 3 al 19 dice, voy a irte deteniendo, Gaby. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Un segundo ahí. Fíjate cuántos medios buscó Saúl, iglesia. Ni por profeta, ni por Urim, ni por Turim. ¿Escuchaste eso? O sea que Saúl consultó a Dios, sí, y muchas veces y por muchos medios, pero no fue bien recibido. ¿Por qué? Su corazón. Ahora es importante que tú y yo notemos algo importante aquí. Saúl, iglesia, él mismo había mandado expulsar a todos los adivinos, a todos los mediums. Un estudio dice que David le dice, eres vidente, que quiere decir profeta, pero entonces Saúl busca a un medium, ¿verdad? Siempre vemos ahí estas otras opciones que tenemos en el mundo espiritual. Y Saúl optó por este mundo oscuro y fue a buscar a la famosísima bruja de Endor. Y fíjate nada más, como no tienes línea directa, nuestro punto se llama perder la línea directa. Entonces buscamos conexiones, ¿verdad? A ver quién nos conecta. Y tú puedes decir, no, pues muy mal. ¿Cómo es posible que anda buscando brujas? Es lo peor que podrías hacer. Pero no solamente es cuando tú buscas a brujas, sino también cuando buscas otro medio que no sea el único medio que tenemos de comunión con Cristo, con Dios. ¿Quién es el único mediador, iglesia? Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Pero a veces cuando estamos tan alejados de Dios y lo sabemos, nos es más cómodo y fácil buscar respuesta en el pastor, buscar respuesta en la hermanita conectada que sí ora, buscar respuesta en el espiritual, que nosotros mismos alinearnos a la voluntad de Dios. Eso también es buscar medios, ¿no te parece, iglesia? O sea, a lo mejor no son brujas, pero son tus hermanas. No son tan brujas, pero son tus hermanas. Entonces, iglesia, ¿te das cuenta que a veces nosotros también tenemos nuestros propios medios? Agarramos, ay, voy a buscar a la hermana, ella sí ora. Y entonces empezamos a buscar nuestros propios medios. Estamos en una situación muy parecida a la de Saúl. Como no me contesta por profeta, me voy por Urim. Si no, por Turim. Si no, pues aunque sea con la bruja de Endor, pero alguien me va a responder. ¿Qué podía haber hecho Saúl? Bueno, alinearse a la voluntad de Dios. Y Dios le iba a contestar, no lo que él quería, pero sí lo que necesitaba. Amén. Pero ese es el gran problema de Saúl. Vamos a continuar con esta lectura. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los invocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel.
Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de ni por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Gracias. Espero que hayas puesto atención a esta porción de la escritura. Observamos entonces que insiste Saúl para conectarse con Samuel, ¿verdad? Es como comunícame con tal. Primero va con una bruja para que vaya y le conecte con otro, que lo conecte con Dios. Fíjate cuántos intermediarios. Voy con la bruja para que me conecte con Samuel y que Samuel me conecte con Dios. ¿Sí vamos ahí? Ahora, cuando lo conectan con Samuel, aquí hay dos opiniones teológicas. Tú tienes que tener un criterio para discernir qué fue. Si fue un demonio, ¿quién respondió? O si fue Samuel, perdón. No sabemos, iglesia. La Biblia no revela teológicamente claramente si sí fue un demonio, si fue en verdad Samuel. No lo sabemos. Pero bueno, independientemente de eso, dice la palabra de Dios que le dijo, es que yo ya te lo dije. O sea, ¿para qué me consultas si ya te había dicho que Dios dice que ya no te lo quitaste a David? Ya tenía la voluntad de Dios, ya, pero le gustaba. Entonces volvió a consultarlo para ver si Dios cambiaba de opinión. En una de esas, en una segunda o tercera consulta, pues ya le decía que siempre no, que siempre se lo dejaba, ¿verdad? Es como quien ve un partido del América Cruz Azul o del Cruz Azul contra alguien y lo ve por segunda vez o por tercera y dice, en una de esas y en este sí gana. Qué ridículo, ¿no? O sea, ya está. No importa cuántas veces lo veas, ya está. Es como aquel que quiere leer la Biblia varias veces para encontrar un versículo donde dice, donde apoye el andar con una persona inconversa. Dios ya te dijo su voluntad sobre con quién debes andar. Sí, ya dijo, no te unas en yugo desigual. Ya te lo dijo. ¿Lo va a cambiar en algún momento? Lo ministramos, ¿verdad? En la alabanza. Dios no cambia, Él es el mismo. Su voluntad ya ha sido escrita y impresa. Entonces, iglesia, no importa cuántas veces lo consultes, su sí de Dios es un sí y su no es un no. Y no va a cambiarlo, iglesia, por el número de veces que lo consultes. La voluntad de Dios ya ha sido hecha. Por eso Dios dijo en la cruz, consumado es, ya está hecha la voluntad. ¿Le falta algo a la Biblia, iglesia? ¿Le falta ahí un librito más que agregarle? No, está completa. Así que si buscas algo acerca de la voluntad de Dios, ya está dicha. Solo tienes que, ¿qué? Tú alinearte a ella y no esperar que la voluntad de Dios se alinee a tu estilo de vida, se alinee a tu capricho, a tu berrinche o al deseo de tu corazón. ¿Vamos bien, iglesia? Entonces vemos a Saúl que con insistencia pretendió que a lo mejor en una tercera consulta la voluntad de Dios cambiaba. Pero él ya había recibido la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Ya no eres rey. Ya no eres rey. Ahora es David. Ya te lo había dicho. Por eso es que no te respondo. Por eso es que tantas veces consultó y no le respondía. ¿Por qué? Porque ya le había respondido. Amén. ¿Lo entiendes así conmigo? Perdió la línea directa con el Señor. Ahora, quiero que sepas que Saúl sí hubo ocasiones en las que el Señor le respondió, ¿eh? No siempre fue una negativa. Mientras vivió conectado, que fue una pues muy breve temporada, Dios sí le contestaba, pero era mientras estaba
alineado a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien, iglesia? Vamos por los últimos versículos, estamos terminando. Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Wow, así es la conclusión de Saúl. Saúl muere y deja muy en claro el Señor la razón por la cual muere Saúl. Muere por su desobediencia a la palabra. Muere por consultar a una bruja. Muere por no consultar a Dios. Por no consultar a Dios, iglesia. Entonces, ojo, la Biblia nos muestra cuán importante es consultar a Dios. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vámonos, pon atención, estamos terminando. Por favor, despabilate. Ahí codea, te doy chance que codees al que está a tu lado. Pon atención aquí. Nosotros los cristianos somos muy tendientes a ser románticos, a romantizar la Biblia, a ponerle florecitas y ponis saltando a nuestra Biblia. Cuando la Biblia es una espada de doble filo, es peligrosa, es poderosa. Ahora escucha, la Biblia dice, Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ah, caray, pero siempre hemos pregonado que Dios oye a todos. No, no, no. La Biblia dice que Él no oye pecadores. Porque esto claramente nos muestra, Dios recibe a todos, pero no los deja igual. Él te quiere oír, iglesia, pero nuestro pecado pone una distancia con Él, ¿cierto o no? Efectivamente, iglesia, hay algo que siempre va a escuchar el Señor, aunque estés en pecado. Es un perdóname. Ese siempre le va a llegar directo. Pero no puedes estar en el pecado y escuchando la voz de Dios con claridad. Por eso la Biblia ya no tiene sentido en nuestras vidas. Muchas veces no la entendemos. Cuando leemos, mira, nos quedamos con nada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en pecado. Y cuando hay pecado en nuestra vida, iglesia, ponemos nosotros una distancia con Dios. Recuerda que el pecado aparta, iglesia, de Dios. Ahora escucha, lo importante y lo más que tienes que saber esta mañana es que Dios te reconcilia, te limpia. Y en cuanto te limpie y tú pides perdón por tus pecados, tú puedes ya pedir, ¿cierto o no, iglesia? Porque ya no hay separación. ¿Sí estás entendiendo conmigo esto? El perdón de pecados lo tenemos en Cristo Jesús. Y lo tenemos que ejecutar cuantas veces sean necesarias durante el día. Porque si nosotros, iglesia, nos acercamos a Dios como sea, a eso se le llama cinismo espiritual. ¿Cómo se le llama? Sí, es el clásico, si ya sabes para qué soy, ¿para qué me invitas? ¿No? Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Porque, o sea, bueno, Dios, tú sabes cómo soy, entonces aquí, así estoy. Y eso ya es cinismo, ¿no te parece? Soy así y ya qué. Pero con Dios, iglesia, las cosas no van así. El cinismo espiritual se confunde con la sinceridad, la honestidad. Porque a veces piensas que por ser sincero o cínico, eres sincero. Que a veces, no, pues yo así soy. Yo no me tapo, yo no estoy fingiendo lo que no soy. Sí, sí soy pecador. Bueno, ok, sí. Eso es ser honesto, reconocerte pecador. Pero el cinismo es, soy pecador y ya. Reconocer que eres pecador es bueno, pero vivir en ello aún así es ser cínico. Te lo voy a poner más rápido. Es como una persona que engaña a su esposa. Sí, sí te engaño. Pero yo estoy siendo honesto. Sí, no te miento, sí ando con tu prima. ¿Y? Entonces de repente la honestidad se convierte en cinismo. El arrepentimiento es reconozco, sí, sí, lo estoy haciendo esto, pero no quiero hacerlo más. Y me avergüenza. Y quiero cambiarlo. Y entonces hay una actitud muy diferente. Pero el cinismo así soy. Ya. Y Dios dice, no, no. Sí, efectivamente, el perdón requiere aceptación, pero también requiere arrepentimiento y necesita que tú entiendas la diferencia entre
la sinceridad y el cinismo con tu pecado. El cinismo es, así estoy y así seguiré. ¿Cierto o no? Entonces, iglesia, tú y yo tenemos que tener una actitud correcta delante de Dios. Porque según la Biblia, Dios no oye a los pecadores. Uy, entonces, ¿a quién oiría de aquí, iglesia? A mí no. Yo soy pecador. Pero por la sangre de Cristo y por su redención, yo puedo ser escuchado por Dios. Amén. Vamos a avanzar. Santiago 4:3 dice, Pedid y no pedís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. amén. Otra razón por la cual no eres escuchado. Porque cuando pides, pides mal. No oramos, ¿verdad? No tenemos una vida de oración constante, pero cuando llegamos a orar, ¿para qué oramos o para qué usamos la oración, iglesia? Solamente. Para pedir, a veces solamente le usamos este vínculo tan poderoso con Dios, solo para pedir. Como que, no sé, a veces me imagino que es como sentarse en las piernas de Santa Claus y decirle mi lista, ¿no? Ay, mira, quisiera esto y esto y aquello y aquello. Y ya. Pero recuerda que la oración es un vínculo poderoso entre Dios y tú, y que es un vínculo que no solamente te une para pedir, sino también para muchas otras cosas más, la oración. Entonces, amada iglesia, recuerda, ¿por qué no soy escuchado? Bueno, según Juan, pues porque a lo mejor hay pecado en mi vida. No estoy reconciliado con Dios. No estoy reconciliado. Necesito primero la reconciliación con el Señor y después viene lo demás. Pero después también nos dice Santiago que cuando pido, pido mal, porque solo pido para deleites, perdón, y para el mal. Entonces, iglesia, algo que tengo que hacer es reconocer qué estoy pidiendo, porque a lo mejor por eso no estoy siendo escuchado. A lo mejor lo que estoy pidiendo no me está acercando al Señor, me está alejando de Él. Porque nuestras peticiones, pues, también muestran mucho de cómo estamos, iglesia. La forma y las cosas que pedimos muestran mucho de nosotros. O sea, a lo mejor no es que Dios no te escuche, es que la petición que estás haciendo no está alineada a su voluntad. Amén. Vamos a orar juntos. Vamos a terminar este tiempo buscando a nuestro Dios. Amado Señor, esta mañana queremos agradecerte esta palabra, Señor. Gracias porque a través de estas actitudes en David has tratado con nuestro corazón. Señor, gracias porque hemos visto en tu palabra la manera en la que David buscaba insistentemente estar solo. La semana pasada vimos cómo en varias ocasiones buscaba que Itaí no lo siguiera. Y ahora vemos también alejando al sacerdote Sadoc y a los levitas. Sin embargo, tu palabra dice que no es bueno la soledad, Señor. La soledad, Señor, es algo que tú mismo en tu creación detectaste como malo. La soledad fue aprovechada por el enemigo, porque cuando estaba sola Eva, atacó el diablo, atacó la serpiente. La soledad es el escenario donde más vulnerables nos presentamos nosotros, Dios. Tú quieres que nos rodeemos, Señor, en primer lugar de tu bendita presencia. De ti, Señor, un Dios tan presente, un Dios que siempre ha estado. Tú quieres que también aceptemos la presencia de aquellas personas que quieren bendecir nuestras vidas y que nosotros también seamos esas personas de bendición a otros. Forma en nosotros ese corazón, Señor. Hombres y mujeres que no estén solos. La soledad no es un escenario espiritual. También te suplicamos, Señor Dios, que pongas en nuestro corazón el deseo vivo de aceptar tu voluntad, de dejar todo en tus manos, pero de una manera espiritual, Señor. No pasiva, sino que en verdad nos encuentres con pasos hacia ti, con acciones de fe, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Forme en nosotros el deseo de vivirla, de cumplirla, en el nombre de Jesús.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.